Para Líderes, realizamos un reportaje exclusivo con Eduardo Costantini, fundador del Malva y presidente y fundador de Consultatio Asset Management, uno de los empresarios más importantes del real estate en América. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión en el sector inmobiliario y cómo ve los valores de las propiedades, su experiencia en Miami y en la Argentina y su pasión por el arte? ¿Qué es el éxito para Eduardo Costantini? El éxito es estar bien con vos mismo. El éxito es, estás de acuerdo a tus principios, a tu forma de ser, a tus deseos, a tu forma de vida. Ese es el verdadero éxito. La historia de un gran hacedor. Para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Eduardo Costantini, un placer este reportaje. Gracias por recibirnos. No, gracias a vos. Hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? Hacía mucho que no nos veíamos, es cierto. Y para nosotros siempre fue un honor haber sido testigos del desarrollo extraordinario que tuvo ese sueño llamado Nordelta, ¿no? Ustedes fueron los primeros, ¿no?, en cubrir. Fuimos los primeros en hacer el primer medio de comunicación que tuvo Nordelta, que se llamó El Sol de Nordelta. Me recuerdo muy bien, sí, el Sol de Nordelta. Y fuimos con mi Cuando padre. no había nada prácticamente. No había nada. Fuimos con mi padre y con un fotógrafo para ver dónde sacar fotos. Y no teníamos qué imagen tomar, porque literal creo que solo estaba esa casa y otras 4 de Pulte en ese momento. Así que felicitaciones. No, muchas gracias. Si hay esa capacidad extraordinaria de transformar una idea, un proyecto en un gran desarrollo. Entonces, como empresario del real estate, te pregunto, ¿con qué criterio definen ustedes las inversiones que hacen hoy, habiendo creado 2 ciudades, por ejemplo? Bueno, somos un grupo grande, ¿no es cierto?, de personas que estamos continuamente debatiendo el rol, ¿no?, vos decís el real estate, digamos, que nosotros tenemos una visión humana de la inversión inmobiliaria que a veces nos requiere construir rutas, puentes, infraestructura, ¿no? Pero que lo más importante es que vos vas creando un hábitat, o sea, una propuesta para la gente, para las empresas. No es solamente la inversión física, sino el contenido, ¿no? Entonces el criterio nuestro es si ese contenido es una propuesta superadora o atractiva para las familias, para las empresas, para los colegios, para los restaurantes, para los centros de salud, ¿no? Si estás hablando de una ciudad que es mucho más complejo, donde vos también tenés que articular con el municipio, con la provincia, con distintas organizaciones de todo tipo, donde trabajan 10.000 personas, ¿no? En Nordelta ya viven 50.000 personas. ¡Qué bárbaro! Y en Puertos ya hay más de 2.000 casas. Sí, en Puertos hay
ya 1000 construidas y construyéndose. Hay 800 casas más los permisos que ya se presentaron al municipio. O sea, rápidamente vamos a ir a unas 2500 casas. O sea, tienen un ritmo de avance enorme. Y donde vos tenés que ir, como dije antes, componiendo un hábitat, donde tenés que discutir urbanismo, donde tenés que discutir el nivel de apertura de esa ciudad, que es un tema tan conflictivo, donde vos tenés programas públicos y donde vos también tenés la parte estética, tenés la parte de la sustentabilidad, las especies, la fauna, la flora, los lagos, ¿no es cierto? Y bueno, y todo eso solamente lo podés materializar en el tiempo. En realidad, en la ciudad se va conformando con distintos programas, porque vos al principio, por ejemplo, tenés casas nada más. Después, en los colegios rápidamente vas agregando ya los colegios servicios, ¿no? Le da mayor cercanía a la gente, ¿no? Porque traes la educación y después surgieron las universidades. Bueno, es lo que hace que las familias puedan instalarse. Hay 7 colegios, ¿no? Nada menos que 7 colegios en Nordelta. 2 supermercados. Ahora estamos trabajando sobre un área que nosotros llamamos área beta, que es un área de la innovación, emprendedurismo y enseñanza, donde la intención nuestra es crear la alquimia entre la enseñanza y los nuevos proyectos, ¿no es cierto? Los emprendedores, jóvenes. Bueno, contá con nosotros, porque en eso hemos transitado un largo camino sobre los emprendedores. Tenés un espíritu emprendedor extraordinario. ¿Soñaste siempre con crear, por ejemplo, 2 ciudades? ¿Imaginaste esto que comenzó como un proyecto junto a Astolfoni hace más de... ¿Cuántos años que nació Nordelta? Bueno, yo lo conocí a Julián en el 98, que nos pusimos de acuerdo, 97, 98, y comenzamos las obras en el 98, ¿no? Y eso fue una asociación muy valiosa porque nos complementábamos, nos respetábamos y teníamos la misma concepción, o sea, de una gran fracción en su origen de 1.450 hectáreas, luego terminamos en 1.700 aproximadamente, y los dos teníamos la idea de la ciudad y que lo que potenciaba el proyecto era crear lo que dije anteriormente, no particionar, ¿no? Y hacer una sumatoria, por ejemplo, de barrios cerrados, sino que fuese una ciudad y que en eso estaba el valor del proyecto. Entonces siempre fuimos fieles a ese concepto y básicamente la idea original más o menos se cumplió en un porcentaje muy grande y sabíamos el tiempo que requería, ¿no? Claro, qué lindo esto, ¿no? De ver un proyecto desarrollarse y hacerse realidad. Me imagino que te deben surgir o te deben acercar infinidad de proyectos. ¿Con qué criterio definís aquellos en los que el grupo Consultatio realizará sus inversiones? Bueno, nosotros nos fijamos en la locación, es importante. A veces, si hablamos de grandes proyectos, la relación entre la locación y la densidad de población que es circundante. Pues si vos, por ejemplo, vas a hacer una ciudad de 80.000 habitantes, de estar cerca de centros urbanos, ¿entendés? Porque si no, la lejanía, bueno. La calidad del proyecto que uno puede hilvanar ahí, por ejemplo, si es un terreno de oficinas o un terreno de departamentos, el tamaño para ver la pieza edilicia que uno puede construir en ese lugar. También la dimensión le da visibilidad al proyecto. Después, obviamente, la calidad de esa pieza, la funcionalidad de las plantas. A veces estamos horas y horas y horas trabajando con las plantas. Me parece algo, el verde, el agua, la naturaleza,
que es muy importante. Y el arte también. El arte también, en nuestros proyectos hay mucho arte, ¿no? Sí, de todo lo que sea la estética del proyecto, ¿no? Esos son más o menos los atributos. ¿Cómo ves hoy el valor de las propiedades en la Argentina? ¿Ves que según...? Bueno, el valor históricamente es un valor bajo, sobre todo que en estos años ha aumentado en dólares, ha aumentado muchísimo la propiedad en el exterior debido a la inflación en dólares. Por supuesto que hay un movimiento de ciudades por el efecto de la pandemia y el cambio de vida de la gente a nivel universal, planeta, digamos. En todos los continentes ha habido un cambio. Entonces hay ciudades que se han beneficiado o estados que se han beneficiado y otros que se han perjudicado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el costo de construcción diría que ha subido más o menos un 80% en los últimos 4 años. ¡Qué bárbaro! 80%, cuando en realidad están, sí, lidiando con una inflación anual del 5%. Sí, en su momento fue el 9%, pero el costo de construcción subió más, subió mucho más, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís? ¿A que las personas están Bueno, más preocupadas para pasar más tiempo en sus casas? Siempre hay una discusión sobre si el índice refleja la inflación realmente, pero también ha habido problemas en el abastecimiento de materiales de construcción. Y mano de obra. La mano de obra más o menos acompañó a la inflación, ¿no es cierto? Pero los materiales han subido enormemente, ¿no es cierto? Además que ha habido algunos problemas en las entregas, ¿no? Y el valor de la tierra, bueno, nuevamente, depende del lugar, pero en Miami que nosotros actuamos, por ejemplo, la tierra que nosotros pagamos $300 el pie, $3.300, te diría que hoy vale aproximadamente entre 10 y $12.000. Eso te lo estoy diciendo en 9 años. O sea, subió casi 3 veces, ¿no? Sí. La buena tierra. Entonces, el precio en Miami, mucho más caro. El precio en Miami, que valía ponerle 18.000, ahora vale arriba de $30.000. Entonces vos agarrás en la Argentina, viste, $3.000, $4.000, no es nada. Allá no comprás ni el terreno. ¿Cómo fue tu experiencia de developer en Estados Unidos, en Key Biscayne y en Bal Harbour, que es donde has desarrollado estas edificios? Una oportunidad única, histórica, porque nosotros fuimos a Miami en la peor crisis inmobiliaria en décadas. Entonces los desarrolladores estaban en una situación financiera muy complicada, con deudas con los bancos, perdiendo proyectos a mitad de camino, etc. Y nosotros tuvimos la oportunidad de comprar 10 acres en Key Biscayne, que son como casi 5 hectáreas, con un frente sobre agua de 500 pies, o sea, un terreno espectacular, el último que quedaba en Key Biscayne, y eso nos dio lugar para innovar. Por ejemplo, hicimos lo que acá es habitual, que es el garage en subsuelo. Ellos generalmente lo hacían del nivel 0 hacia arriba, que estropeaba la pieza arquitectónica. Ahí recurrimos a tecnología de punta para hacer las perforaciones, un sistema de drilling. La pieza arquitectónica, como el terreno era grande, en vez de ser el edificio vertical al mar, es un edificio longitudinal. ¡Qué bárbaro! Entonces tiene doble vista todas las unidades. Y han incorporado también el cowork. Incorporamos el arte ahí, ¿no es cierto? Bueno, y los distintos amenities, etcétera. Bueno, todo lo hicimos de acá,
los brochures, bueno, no, la arquitectura de allá, la empresa constructora de allá, pero la concepción del proyecto y todas las piezas de comunicación, etcétera. Y vendimos en menos de 90 días, vendimos 2/3 partes del edificio. Qué bárbaro, bueno, que eran 600 millones de dólares de venta. Vendimos 400 millones de dólares en menos de 90 días, sin sales center. Y era nuestro primer proyecto ahí, o sea... ¡Qué bárbaro! Bueno, felicitaciones, ¿no? Bueno, pero qué coraje, suerte. qué inversión, qué visión también, porque se cuenta simple, pero no lo es. Bueno, en ese momento el terreno estaba creo que $1.700 el metro, era más barato que Buenos Aires. Y ahora fíjate cómo cambió vertiginosamente. Y entonces estando desarrollando ese proyecto, que éramos los únicos, porque los otros estaban con esas complicaciones, nos presentaron un proyecto increíble, fabuloso, en Val Harbor, que salió más caro, pero te diría son esos terrenos que aparecen cada 40 años. Hicimos un proyecto de 1.200 millones de dólares de venta, y la misma concepción por tamaño de terreno, una cosa espectacular. Eduardo, este es un año complejo para la Argentina, una región en América Latina que está mostrando gobiernos de centroizquierda. Entonces, ¿cómo ves si es que va a haber un cambio de régimen para nuestro país en la Argentina y cómo estás viendo la región? Teniendo en cuenta que algunas acciones se están recuperando, mostrando cierto optimismo en la Bolsa de Nueva York de acciones de empresas argentinas que estaban realmente muy desvalorizadas. Bueno, por un lado yo veo algo, un punto optimista, que yo creo que vamos a un cambio de gobierno, o sea, de centro izquierda a centro derecho, ¿no es cierto? Creo yo, no soy un politólogo, pero me parece que la gente está decepcionada de un fracaso continuo. O sea, el país nuestro, como vos sabés, es el único país que ha decrecido en el ranking mundial en los últimos 100 años. La Argentina era potencia con la generación del 80, ¿no es cierto? La parte negativa es que vamos desarrollando problemas estructurales que antes no teníamos, como la pobreza, por ejemplo, que es algo muy, obviamente, es gravísimo desde todo punto de vista, la caída en el nivel educativo para la gran mayoría de los argentinos. Veo un mayor desdoblamiento de la sociedad argentina en términos de acceso a la buena educación, a la posición económica, socioeconómica, está muy segmentado, ¿no es cierto? Entonces eso no es bueno. Y a su vez veo una dirigencia política que está muy en la de ellos, están más llevados por los intereses personales, económicos y políticos, digamos, de poder, y que no dan respuesta a eso, ¿no es cierto? Dentro de ese contexto yo veo un cambio. La situación económica es grave, pues los desequilibrios son enormes, que todos sabemos, la inflación altísima, déficit fiscal, un tamaño del Estado enorme, presión impositiva, etc. El país siempre habla de las peleas de los políticos, lo inmediato, o sea, no se habla de los grandes temas. Nos quedamos siempre en la coyuntura y no pensamos justamente en cómo construir el largo plazo. Exacto, incluso la coyuntura de enfrentamientos personales, y enfrentamientos ideológicos, pero hay un cambio de gobierno y entonces sí, es cierto, los mercados desde hace poco empezaron a descontar, de una manera tardía si querés, ese cambio de gobierno. Así que bueno, esperemos que sea para mejor, ¿no?
la vida te ha gustado el arte. Sos coleccionista, el Malva representa la mayor exposición de arte latinoamericana en un museo a nivel mundial, ¿no? Y hoy estás exhibiendo el Tercer Ojo, que reúne la colección del Malva que donaste hace 22 años con la colección privada de Eduardo Costantini. ¿Qué representa eso para vos y cómo ves el arte hoy? Yo creo que para mí es como una fiesta, ¿no es cierto? Vengo y subo a la sala. Es un seleccionado, un conjunto de 40 años de coleccionismo que hace que el Malva esté exhibiendo la mejor colección de arte latinoamericano en el mundo hoy, ¿no es cierto? Y eso es reconocido en el exterior, porque muchas obras están siendo prestadas a grandes instituciones. Por ejemplo, la Bienal de Venecia nos pidió 2 Remedios Varo. Ahora se van 2 LAM a la Bienal de San Pablo. Vos ahí tenés una obra extraordinaria de Tarsila do Amaral que todos los brasileños que vienen a la Argentina pasan por Malva para visitar. Bueno, sí, es la obra más icónica y representativa de la historia de Brasil, por lo menos de la historia moderna, ¿no? Avaporú, de Tarsila do Amaral. No, pero el Malva tiene piezas que, como yo digo, rajan la tierra, ¿no es cierto? Estamos también prestando al Art Institute of Chicago, prestamos Baile de Tehuantepec de Diego Rivera, al Whitney, al Modern Art Museum of San Francisco, y continuamente hay Cecilia Vicuña en Guggenheim. Nos piden, todo el tiempo nos piden obras. Ahora ya nos están pidiendo el retrato de Ramón Gómez de la Serna, de Diego Rivera, 1915, para la próxima Bienal de Venecia. Y ese es el diálogo y el cruce entre instituciones internacionales que lo ponen a Malva en ese contexto, ¿no? No solamente en Buenos Aires, sino internacional. Sos un empresario mundial, ¿no? Bueno, el talento no tiene pasaporte, no tiene edad, no tiene nivel socioeconómico, es esto que vos planteás también, visión, valores. ¿Cuál es el ADN empresario que hoy necesita nuestra Argentina y necesita el mundo? Bueno, yo creo que vos mismo lo dijiste, o sea, los valores, eso es fundamental, o sea, la honestidad sobre todo, la honestidad también con la persona misma, con su vocación, con sus deseos, lograr construir esa identidad, ¿no? Determinarla, saber hacer la historia personal. Y creo que lo más importante de hoy, uno educándose, es la flexibilidad. La velocidad de cambio es tan inmensa, la innovación tan sorprendente, que uno tiene que tener ese espíritu de curiosidad, tiene que tener la humildad y las ganas de aprender independientemente de la edad. O sea, en realidad no hay edad, ¿no? Sí, por supuesto que hay diferencias y son grandes porque los chicos ya nacieron con el internet, con todos los avances tecnológicos de la década no sé, del 80 al 2000. La generación Z ya tiene un espíritu, pero uno tiene que tratar de aprender de la juventud, de aprender de las innovaciones. Eso es lo bueno para los grandes, que tenemos tanto que aprender de los chicos que no te podés quedar nunca. ¿Entendés? Tú estás siempre elaborándote, aprendiendo. Eduardo, quisiera retraerte a tus años de chico y hagamos un poquito de ping-pong para conocer un poco más del ADN de Eduardo Costantini. Yo recuerdo que en uno de los reportajes me contaste que salías en bicicleta a vender bufandas los días de lluvia porque vendías más. Contame de ese emprendedor y cómo ves al Eduardo de hoy, ¿no? ¿Qué le dirías? No, yo creo que, nuevamente, o sea, yo cuando era más joven, por ahí tenía más el idealismo
de la economía pura y de trabajar para el gobierno, o sea, no tanto como emprendedor, sino como un economista puro, ¿no es cierto? Y la vida me fue llevando por otro camino, que es más en el sector privado, como emprendedor. Por necesidad vendí bufandas, porque necesitaba para llegar a fin de mes, digamos. Además, a los 22 años ya tenías 3 hijos. Claro, o sea, yo estudiaba, trabajaba en un empleo formal con horario que tenía que fichar y además salía a corretear bufandas, ¿entendés? Y después, a medida que fui estudiando y cambiando de empleo, siempre en el sector privado, el sector público no me pagaba, no podía llegar a fin de mes, y en un momento determinado me independicé, o sea, dejé de tener relación de dependencia, y mis dos fuertes, por inclinación natural, fueron las finanzas y la inversión inmobiliaria. Y siempre la inversión inmobiliaria viendo la particularidad de la propiedad, qué le podía dar, qué podía proponer, ¿entendés? Entonces me desarrollé en esos dos campos. Y el arte fue un acercamiento natural a mis 20 y pico de años, que ni siquiera me individualicé como un coleccionista. O sea, compré un cuadro, pues compré otro. Te conmovía el arte, siempre tuviste esta sensibilidad, ¿no? Venís de una familia numerosa, creaste una familia muy extensa, tenés 7 hijos, tenés a tu mujer Elina. ¿Qué representan los afectos en tu vida y cómo es esa relación y cómo te ha acompañado a lo largo de toda una vida? Bueno, yo creo que la vida afectiva es como la condición necesaria del ser humano, ¿entendés? El afecto es lo más importante. O sea, sin afecto como que se apaga la luz. Soy una persona afectiva y me vuelco mucho, ¿no? Sobre todo en mi pareja. Me respalda muchísimo, nos respaldamos muchísimo, nos ayudamos, nos acompañamos. Y después tengo 7 hijos, 22 nietos. ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones! A veces pierdo la cuenta. Y tengo 4 bisnietos. ¡Qué bien! Bueno, ¿y cuál es el legado que vos crees que le estás dejando a tu familia desde los valores, desde el realizador extraordinario y a nuestra Argentina? ¿Qué mensaje de cierre quisieras darnos? No, yo solamente creo en la honestidad. O sea, viste, la gente habla de ideología, de esto, de lo otro. Digo, decime si sos una persona honesta con la gente, con vos mismo, si tenés buena intención y sos honesto. No me digas si sos de izquierda, de derecha, si sos católico, judío, lo que fuere. Yo creo en eso, creo en la ética, en los valores. Eso es lo más importante, independientemente si una persona más inteligente, menos inteligente, logró, porque hay que ver qué es el logro, el éxito, ¿no? ¿Y qué es el éxito para vos? El éxito para mí es un éxito más inmanente que exterior, ¿entendés? El éxito es estar bien con vos mismo. El éxito es, estás de acuerdo a tus principios, a tu forma de ser, a tus deseos, a tu forma de vida. Ese es el verdadero éxito. Eduardo Costantini, el tiempo a veces es cruel, pero quiero agradecerte especialmente el tiempo dedicado para este reportaje de Líderes. Es un honor y es una alegría poder realizar este reportaje y amplificar historias que son inspiradoras para nuestra Argentina, para nuestra querida América y para el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Un placer. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.